¿Debe ser algo brujo un director de orquesta? Nació en Caracas, se llama Eduardo Marturet y es, además de un músico impresionante, uno de los 100 latinos más influyentes del mundo. Debe ser muy difícil dirigir hombres, ¿no? En el fondo dirijo almas, y que es lo importante, ¿no? Pero el oficio es ese, convencer a 100 personas que hagan lo que yo quiera y no lo que ellos quieren. Es esa habilidad. La gente cuando van a los conciertos se sienten importantes. Qué pregunta tan interesante. Se sienten importantes, pero no siempre se sienten cómodos. Porque no se sienten cómodos cuando no conocen, no saben lo que van a escuchar. Es como cuando la gente va a un restaurante y o le piden un plato que no sabe qué es lo que va a hacer. Es interesante eso. Sí. Pero importantes siempre se sienten, en ambos, en el restaurante y en el concierto. Sí. Y en la ópera también se sienten importantes. No, en la ópera se sienten de la realeza. Ah. Sí. Sí. ¿Cuál es el teatro que mejor suena del mundo? El Musikverein de Viena, sin duda. El de Viena. La sala de concilio, sin duda. Hay otros muy buenos, como el Concertgebouw. El Art Center aquí en Miami es extraordinario teatro. Tiene una acústica fabulosa. Y eso es clave. Sí, claro. Es como una buena piscina donde nadamos. Si no, la acústica es como el rebote, el abrigo que nos permite movernos, ¿no? Sin eso, la música muere instantáneamente. Cuentan que de 10 niños prodigios, 8 son infelices. Y usted fue un niño prodigio. Y era de los 2 felices. ¿Ah, sí? Totalmente. Pero porque yo en el fondo no fui prodigio de niño. Yo fui un niño normal. Gracias a Dios. Y nadie me hizo caso. Yo era el sexto de una familia de 8 hermanos. Y pues gracias a ser el sexto me escabullí, pude ser músico. Cuando se dieron cuenta era muy tarde. Y tuve una infancia muy feliz. Fui un chico totalmente normal. Y eso que tú dices es cierto, los hijos prodigios, los niños prodigios, mejor dicho, pueden ser muy infelices por culpa de los padres, Sí. sin duda alguna. Claro. Las cosas que le hacía el padre de Mozart a Mozart. Terrible. ¿Cómo me impresionó aquella escena en Amadeus cuando Salieri coge el crucifijo? Coger no es la palabra. Lo toma. El crucifijo. Toma el crucifijo y frente al fuego se escuchaban risas que llegaba Mozart rodeado de mujeres y decía: ¿cómo le has podido dar tanto talento a este superficial? Y yo que soy el músico del reino. Y tiró el crucifijo al fuego. Ahí vi representado el que tiene arte y el que no lo va a tener nunca. Quiero decir, arte genial, ¿no? Eso es así, ¿no? Seguro. De hecho, yo pienso que la música no se enseña, se aprende. Uno aprende algo que uno ya lleva. Y en la dirección especialmente. De los pocos alumnos que tengo en dirección les digo de entrada eso. Y en general todo. O sea, Jesús Quintero aprendió a ser él. No, nadie le enseñó a ser él. ¿Cierto? Sí, yo quería ser actor, que era mi vocación frustrada. Como no me daban papeles, pues me interpreté a mí mismo. Que era el mejor de todos después. Íbamos tirando. Entonces, ¿algún día localizaremos el alma? ¿O morirá con nosotros? No, nunca muere. Es verdad, encontrar artistas verdaderamente inspirados no es fácil, ¿no? No, yo pienso que no es difícil. El tema es tener la
la sinceridad, la simplicidad, la sencillez para ser uno mismo. Yo en el fondo creo que todos tenemos esa potencialidad, todos los seres humanos. Por supuesto que el concepto de arte cambia. Uno puede ser un artista reparando una máquina, ¿por qué no? Uno puede ser un artista en la oficina siendo una secretaria, ¿cierto? De lo bonito y lo bien que se hace. Todos tenemos esa capacidad fabulosa, maravillosa, porque tenemos el potencial. Pero hay que ser sencillo, hay que ser humilde y hay que tener inspiración. Y la inspiración solamente llega cuando tú estás aquí y ahora. Cuando tú eres tú. Y cuando estás en el presente. Alberti decía que vivimos tiempos feroces. ¿Piensa usted lo mismo? Yo siempre pienso que se han vivido tiempos feroces, siempre. El tema es cómo los manejamos. Sin duda la humanidad ahora, en el siglo XX-XXI, ha sido muy cruel y ha sido muy indiferente. Porque hemos tenido herramientas maravillosas como la comunicación. Hemos sido riquísimos en abundancia de alimentos y no hemos sido capaces de hacer uso de la comunicación, buen uso de la comunicación, y no hemos sabido distribuir la riqueza alimentaria. Cuando nos sobra la botamos, ¿cierto? Cierto. Alimentos al mar. Y somos muy egoístas en ese sentido. Por eso medio mundo muere de hambre y medio de colesterol. Exactamente. Y todos pagamos por igual. Ese precio tan alto. Ese precio tan alto. Sí. Para usted, ¿cuál es el mejor público? El mejor público es el que queda eufórico del concierto conjunto conmigo. Porque yo salgo eufórico de todos mis conciertos y cuando el público lo comparte, para mí ese... O también el público que aplaude cuando no debe aplaudir, porque denota que ese público es nuevo y no es un público que está aprendiendo. Me encanta sentir que en mis conciertos viene gente que nunca ha ido antes. Contrario a lo que piensa mucha gente, cuando aplauden donde no deben aplaudir, eso es malo. No, es bueno. Es un síntoma fantástico. ¿Y el peor público? El peor público, el que no viene, el que no llegó. Claro. ¿Hay aplausos corruptos? Los hubo en la época de Rossini, ¿verdad? Y de Mozart, la claque, pagados. Ahora los aplausos corruptos solamente están en la política. Sí. Sí. Me acuerdo que Rubinstein me dijo que Yesterday había sido una de las piezas más hermosas de la década. Yo pienso que del siglo. Sí. Seguro, coincido totalmente con él. Qué suerte que se hayan conocido. Era un artista que admiro muchísimo. Hice una gira cuando fue a España, lo seguí en todos los conciertos, ¿no? Un hombre muy cálido, muy sencillo, un gran artista, de veras. Y tenía mucho que decir, porque tenía experiencias maravillosas de su vida no musical, que las volcaba hacia el piano. El público donde se siente más, que siente que amas más la música clásica, son los rusos. Qué interesante eso, porque donde yo me he sentido más cómodo dirigiendo, aparte de Miami, que tengo un contacto con el público que me conoce, es en Berlín. Porque en Berlín, por supuesto que después de 10 años ya sabían quién era, pero desde el principio me embargaba mucho cómo disfrutaban los alemanes la música. Y en Berlín especialmente, porque yo he hecho giras también por Alemania. Esa ciudad es fantástica y el público es muy agradecido. Esa es la palabra. De hecho, en 10 años yo no creo que haber dirigido nunca un concierto que no estuviera lleno totalmente. Pero no era por mí, era por la ciudad. Era por ellos, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Los rusos dicen que la reciben muy bien. Es que los rusos ya caen en ser fanáticos. Sí.
Sí, Es un público de los más entregados. total, También los argentinos, por otros motivos. por otro motivo. ¿Debe ser algo brujo un director de orquesta? Sí, mucho. Yo pienso que hay que embrujar a los músicos, dejarse embrujar por la música y embrujar al público. Sí. Ese aprendiz de brujo que tenemos de la película Fantasía de Disney, que Mickey está haciendo el aprendiz de brujo de Paul Dukas, es un ejemplo bueno de que hay que ser brujo, pero hay que aprender a hacerlo. ¿Se puede combatir la violencia juvenil con violines? Seguro. Y la prueba ya se ha demostrado en Venezuela con el proyecto del maestro Abreu, sin duda. Y de una manera muy efectiva. Se ha probado además internacionalmente porque es un proyecto que se ha exportado. Y yo lo he vivido personalmente, no lo he leído, lo he vivido con individuos. Muy importante. Y no necesariamente creo que está limitado a los violines, a la música. Creo que puede extrapolarse a otras actividades artísticas. Lo que ocurre, claro, que el instrumento tiene la entrega, la disciplina hacia el instrumento implica una recompensa muy grande, ¿no? Por el logro en sí y la relación atávica con el instrumento, ¿no? También es algo, se produce otra vez una magia muy especial. ¿Cuál es el instrumento que más le emociona? La orquesta. Ah, sí. Sí, todo junto. Si tuviese que escoger uno, no creo que sería justo con la orquesta. ¿Hasta dónde puede llegar un grandísimo director con una mala orquesta? Bueno, Mahler decía que no hay buenas orquestas sino malos directores, decía Gustav Mahler. Y yo pienso que sí, que en el fondo una orquesta no es mala, sino depende de su director. No importa el nivel que tenga. Sí, muy importante. Como igual la orquesta, contrario a lo que piensa mucha gente, una orquesta no se hace con dinero, se hace con talento. Sí. Es verdad, el talento no cuesta mucho. Y todo lo que se hace en plan superproducción no suele terminar bien. Sí, así es. Eso es. ¿Es cierto que su tatarabuelo fue el fundador de Caracas? Bueno, un tatara. Sí. Sí, Alonso Andrea de Ledesma fue el primer alcalde de la ciudad. Sí, fundó con Diego de Lozada, fundó la ciudad y fue su primer alcalde. En 1500, él nació en 1523 en Ledesma, en España. A los 21 años viajó a Venezuela. Se le debe ver, bueno, pronto después. Fundó primero el Tocuyo, que es una ciudad hacia el occidente. Y después fundó Caracas. Y fue su primer alcalde. ¿Y qué se sabe de él? Lo llamaban el Quijote de Baruta. No, bonito. Porque cuando la ciudad era saqueada por el famoso pirata Preston, el inglés, siempre venía por Katia. Claro. Y por el oeste de la ciudad. Katia era un barrio así. Es un barrio ahora, un barrio medio violento, pero es la entrada para la ciudad. Y Preston siempre venía por el Abra de Katia. Y Preston, como buen pirata, vivo pirata inglés, los sorprendió y entró por el otro lado de la ciudad, por el este. Y la única persona que quedaba en la ciudad para defenderla era Ledesma, que era un hombre ya de 70 y algo, un hombre ya mayor. Y cuando vio que venían los piratas, se puso su armadura, cogió su caballo y mató a 5 piratas. Hasta que, bueno, lo tuvieron que matar a él. Era uno solo contra todos los piratas. Y cuando le quitan la
el casco, ven que era un hombre mayor y Preston lo entierra con honores. Y dicen que Cervantes se inspiró en el Quijote en base a historia, pero yo pienso que eso por supuesto no es verdad, eso es parte del mito. No lo puedo creer que haya sido así, aunque por eso es que lo llaman el Quijote de Baruta. ¿Usted me puede dar el nombre de 5 genios en la música? Podría darme 100, pero Bach, los indiscutibles. Bach, Brahms, Beethoven, Mozart, Mahler, tiene 5. Bach, Brahms, Brahms, Beethoven, Mozart, Mahler, Monteverdi, ¿al que más ha dirigido? Brahms, A Brahms. sí, Beethoven también, y Mozart. Pero es interesante porque la genialidad en la música, como debe de ser en muchas otras artes también, a veces pasa tan desapercibida que llega al olvido permanente. Y ahora otra vez, con la investigación, hemos encontrado músicos que ni siquiera sabíamos que existían. O sea, desde el punto de vista de nivel. Pero en su época fueron famosos, ¿verdad? Pero algunos inclusive no, que es la parte interesante, que se han empezado a descubrir músicos que ni siquiera en su momento eran famosos, porque es parte de la tragedia, ¿no? El caso de Revueltas, que vamos a tocar música en tu programa de Silvestre Revueltas. Revueltas era un compositor mexicano que vivía borracho y vivía totalmente en el oblivion, olvidado. Y Carlos Chávez, que era otro Chávez, ¿no? Carlos, que era el que lo aupaba, lo sostenía, era en su época muchísimo más famoso que Revueltas, muchísimo más poder. Y si no fuese en ese momento, pienso yo, por Chávez, Revueltas no se hubiese nunca, no lo hubiesen conocido en su época, ni después. Y ahora, bueno, porque Revueltas es una especie de Frida Kahlo de la música, era un hombre muy, muy en contra del sistema, con unas ideas muy, muy particulares. Y luego ha habido grandes obras que el día de su estreno fue un fracaso y que quedaron para siempre. Como Carmen, la ópera Carmen de Bizet. O la consagración de la primavera de Stravinsky, que casi lo linchan. O Parsifal, Sí. se escapó un gato y se cargó el estreno. Sí. El estreno y 100 años. Así es. Sí. Gracias, director. Un honor. El honor es mío, es un placer enorme, de veras. Gran admirador de tu trabajo. Muchas gracias, igualmente. Gracias.